Hola a todos, muchas gracias por los 300 suscriptores que tenemos en estos momentos. Nos encontramos grabando este video no solo de agradecimiento, sino también nos gusta conmemorar estos eventos de 100 suscriptores con temas interesantes. En este momento son las 12. Bueno, por ahí se tenía que ver. Esperemos que ahí la luz nos ayude un poquito. Bueno, son las 12, estamos en la medianoche y bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto poder hacer estos contenidos, estos videos y que bueno, la gente también le interese, le guste. Llegar a 300 suscriptores, la verdad es que es impresionante. 300 personas están dentro de esta plataforma con nosotros, nos van acompañando con los proyectos que vamos teniendo, con los videos, etcétera. Sabemos que existen personas que ven los videos, pero que todavía no se suscriben. Por favor, suscríbanse a esta iniciativa, a este canal de Enfermeguía. Búsquenos también en Facebook como Ocmalud. Ahí subimos como artículos, infografías, etcétera. La idea es que podamos acercar más estos temas relacionados a la salud a más personas, ¿no? Tanto del medio prehospitalario como del gremio de enfermería, los médicos. Estoy seguro que también algunos temas les serán de mucho interés y seguramente podremos ayudar poniendo nuestro pequeño granito de arena. De verdad que les agradecemos mucho por la confianza que nos han tenido. Seguiremos trabajando. Tenemos este video, ya estamos planeando el siguiente. En breve estaremos en proceso de grabación, pero bueno, queremos agradecerles muchísimo por estos 300 suscriptores. Vimos los 300 y nos sentamos a hacer el video porque la verdad es que nos sentíamos con mucha alegría de poder ver esto. Entonces, pues nada más, vamos a iniciar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a atender aspiración de secreciones. No precisamente vamos a ver la técnica per se, sino vamos a ver qué consideraciones podemos ir teniendo dentro de la aspiración secreciones y también dentro del manejo de la vía aérea. Pues sin más, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Es muy importante la aspiración de secreciones en nuestro paciente, pero es más importante poder hacer una correcta evaluación del paciente, poder hacer no solamente la técnica per se de extraer las secreciones de nuestro paciente por la finalidad que se tenga en ese momento, si es diagnóstica, si la condición del paciente amerita la aspiración de secreciones, si el paciente tiene algún otro efecto que quizás en la clínica sola no pudimos notar, pero que otros elementos nos los empiezan a decir como una necesidad para el paciente. La aspiración de secreciones es un excelente momento para continuar con la evaluación de nuestro paciente y poder saber y determinar cómo es que se encuentra en este punto. Primero, la aspiración de secreciones será un procedimiento, ¿sí?, con el cual nosotros vamos a extraer secreciones de la vía aérea de nuestro paciente, permeabilizando la vía aérea, manteniéndola limpia, permitiendo que los volúmenes que se están entregando en los pacientes críticamente enfermos, los pacientes que están intubados, pueda, pueda estar libre, pueda funcionar adecuadamente, o también puede ser como una condición diagnóstica, también puede ser ocasionada o bueno, puede ser requerida por las características clínicas que van a tener nuestros pacientes. Teníamos o habíamos observado pacientes, por ejemplo, en donde la cialorrea era abundante, donde las condiciones para la aspiración se tenía que hacer de forma frecuente porque las presiones pico en nuestro paciente se elevaban mucho y eso, bueno, contrarrestaba las buenas condiciones, además de que eran pacientes, al menos ese paciente específico, un paciente inmunodeprimido, el paciente podría hacer neumonías asociadas a la ventilación mecánica por el acúmulo de secreciones. Entonces, es importante poder ir definiendo de forma individualizada las características de nuestros pacientes. ¿Por qué hacemos aspiración de secreciones? Para mantener permeabilidad de la vía aérea es muy importante la permeabilidad, la buena oxigenación, la entrega de volúmenes de forma adecuada, sin aumentar las presiones pulmonares, la entrega del volumen corriente adecuado para nuestro paciente, ya que si el tubo está obstruido,
los volúmenes se van a entregar, pero las presiones van a aumentar y entonces el disconfort del paciente se va a tener, la dificultad para respirar del paciente también. Entonces es importante mantener la permeabilidad de la vía aérea. Tenemos que prevenir las infecciones también, ¿sí? Una correcta limpieza de la vía aérea mantiene o evita que sea una zona de colonias en donde se puedan proliferar bacterias importantes que después a través del tubo traqueal puedan migrar hacia las vías aéreas inferiores y entonces puedan generar translocación bacteriana, ¿no? Entonces, mantener la vía aérea limpia, permeable, es importante también en la atención y la prevención de infecciones, de atelectasias, de hipoxia, por supuesto, por la falta de entrega. Y bueno, pues también nos permitirá obtener algún tipo de muestra, si es que es el caso, es necesario para nuestro paciente, para el análisis del mismo. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiración de secreciones. La primera que vemos es las secreciones visibles, audibles. Nosotros observamos que el paciente tiene cialorrea. En el caso de los pacientes, por ejemplo, en los servicios de urgencia, en el medio prehospitalario, observamos que el paciente tiene secreciones, tiene contenidos gástricos, el paciente tiene emesis en forma de proyectil, emesis en condiciones también de arqueo para el paciente. Hay secreciones visibles y lo que tenemos que hacer es permeabilizar esa vía aérea para nuestro paciente, ¿no? Es la característica más obvia, pero que debemos claramente de ir considerando. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiración de secreciones. La desaturación de nuestro paciente también. Aquí es más de la vigilancia y la condición de nuestro paciente, tanto en el medio prehospitalario como en el hospitalario. Cuando yo observo a mi paciente y observo las características que tiene, cómo recibo, cómo hago mi evaluación inicial en el paciente
y cómo va transcurriendo a través pues de las intervenciones o del tiempo con el cual yo estoy con mi paciente, la disminución en la oxigenación de nuestro paciente puede ser una característica ya de la presencia de secreciones. No se está entregando adecuadamente el volumen, la FiO2 no es suficiente por ahora por la condición restrictiva, bueno, obstructiva más bien, de la situación propia de nuestro paciente. Y entonces esto relacionado a que los pacientes van a estar fuera de los rangos relacionados. Es decir, si el paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio, pues estará por debajo de los 88% de saturación de oxígeno. Si el paciente no tiene síndromes de distrés respiratorio, pues seguramente estará por debajo de los 92% de oxígeno. Entonces, la desaturación es otro de los elementos que debo de tomar en cuenta. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiraciones secreciones. El aumento de la presión pico en el ventilador mecánico. El ventilador mecánico entrega, dependiendo si cómo está programado, si por volumen o por presión, pero en el caso de que un paciente esté programado por volumen, el volumen que está programado en el ventilador es el que se va a entregar al paciente. El volumen, el ventilador tratará de ajustar ese volumen lo más cercano a lo programado posible, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo programo el volumen ya no tengo control de la presión. La presión va a estar oscilando dependiendo si el paciente, por ejemplo, tose, si el paciente tiene un espasmo bronquial, si el paciente tiene secreciones en este caso, si el paciente tiene un tubo pequeño, si el paciente tiene condiciones restrictivas pulmonares como enfisemas pulmonares, EPOC, etcétera. Todo eso va a ocasionar que las presiones estén oscilando. La presión máxima de inspiración, con cuánta fuerza se está entregando el volumen al paciente, puede incrementar. Puede incrementar mucho. Es importante que los podamos mantener por debajo de 30, 22 son buenos números para nuestro paciente en las presiones pico. Si vemos que las presiones pico empiezan a dispararse, empiezan a subir, bueno, nos está diciendo que algo está sucediendo con nuestro paciente y es nuestro trabajo poder salir y evaluar esta condición. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es
porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiraciones-secreciones. La disminución del volumen también, del volumen tidal programado, a la entrega del volumen no se estará entregando todo el volumen. Si nuestro paciente está programado por presión, la presión se alcanza rápidamente, pero el volumen no se entrega, al menos en lo esperado, para mantener o considerar la protección pulmonar de nuestro paciente o el volumen que estaba programado y calculado para este paciente. Entonces, estos elementos obstructivos van a impedir que los volúmenes se entreguen adecuadamente o que las presiones aumenten mucho para lograr entregar estos volúmenes. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiraciones-secreciones. La presencia de turbulencias en las curvas de flujo-tiempo también tenemos ahorita, presentaremos un pequeño videito en donde se observará esta curva de flujo-tiempo, en donde se ve turbulencia en el proceso expiratorio. Esto es un indicativo de presencia de secreción. Esto también lo podemos observar con estos otros elementos. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiraciones-secreciones. El aumento del trabajo respiratorio, claramente el paciente al no recibir el volumen adecuado va a aumentar su esfuerzo respiratorio, va a aumentar la presencia de esfuerzos respiratorios para poder completar el volumen que requiere nuestro paciente, va a estar en asincronía con el ventilador, vamos a ver un trabajo respiratorio con mayor esfuerzo y entonces, bueno, necesitamos nosotros poder mejorar esa condición mediante los métodos que sean necesarios, en este caso, bueno, pues la aspiración de secreciones, pero no es en lo único que debemos de pensar.
Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiración de secreciones. Sonidos audibles, la exploración clínica del paciente, si bien no podemos observar los parámetros del ventilador, la clínica con el paciente, la evaluación de escalas de dolor en el paciente, la evaluación del confort de nuestro paciente, eso es importante para poder identificar. Y bueno, la auscultación directa de nuestro paciente también es una forma en la que nosotros decidiremos si sí o no aspirar secreciones. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiración de secreciones. Y la modificación de parámetros hemodinámicos. El paciente también puede aumentar frecuencia cardíaca, podrá aumentar la presión arterial por la necesidad de consumir más oxígeno porque el que está llegando no es suficiente para el paciente. Tiene que tener respuestas adrenérgicas y en estas van a aumentar estos dos, la frecuencia cardíaca por presencia de dolor, por también como condición adrenérgica en respuesta a la falta de oxígeno, estarán aumentando estos parámetros. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí.
el tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiraciones secreciones. Y el paciente podrá verse inquieto, tendrá condiciones de disconfort, y bueno, es un claro de que algo está sucediendo con el paciente. Nuestro trabajo es investigar qué es lo que sucede, y entonces hacer intervenciones para mejorar la situación clínica de nuestro paciente. Existen indicaciones para la aspiración de secreciones. Vamos a revisar algunas de forma breve, pero, pero lo más importante es que la aspiración de secreciones no tiene que ser un evento rutinario. La aspiración de secreciones tiene que ser bajo la necesidad individualizada de nuestro paciente. Si el paciente requiere aspiración de secreciones, se tendrá que hacer aspiración de secreciones. Porque no todas las situaciones que comprometen la condición de la vía aérea en el paciente tendrán que estar solucionadas o relacionadas a la aspiración de secreciones de forma rutinaria. Es decir, si el paciente tiene disconfort, si el paciente tiene una sincronía con el ventilador mecánico, no necesariamente es por la presencia de secreciones. Puede ser ocasionado por el disconfort, la presencia del dolor de nuestro paciente, la falta de analgesia o de sedación también para él mismo. No todo está relacionado aquí. El tamaño del tubo orotraqueal que no sea el adecuado y por eso estamos teniendo presiones pico muy altas. Entonces, la aspiración de secreciones no puede llegar a solucionar eventos que pueden estar relacionados en otra condición. Si la evaluación de nuestro paciente nos dice que no es porque el paciente tiene secreciones, tendríamos entonces la obligación de revisar qué situaciones pueden llevar al paciente en esa característica. Vamos a revisar algunas de las indicaciones para poder pensar en realizar aspiraciones secreciones. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer aspiración de secreciones, es un excelente momento para poder evaluar otras condiciones de la vía aérea que me permitan mantener una vía aérea permeable, que me permitan mantener a un paciente de forma adecuada. Por ejemplo, el tubo orotraqueal. Tengo que revisar cuando me acerco con mi paciente si el tubo orotraqueal que tiene mi paciente es el adecuado para él. Por ejemplo, pues si es muy pequeño, generará mayor cantidad de presiones y aumentarán las presiones pico. Tal vez no tiene secreciones, tal vez el tubo orotraqueal que le pusimos es demasiado pequeño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existe esta fórmula que es el cálculo del diámetro anteroposterior de la laringe. Este se va a medir en milímetros y es igual a 33.9 por H, en donde H es la talla en metros del paciente. Cerramos esa fórmula menos 33.7. Eso me va a dar entonces el tamaño del tubo orotraqueal de mi paciente y tendría que corroborar que mi paciente tenga ese tubo orotraqueal. Punto importante aquí. Lo que nos resulta de la fórmula es el diámetro anteroposterior de la laringe. ¿Qué voy a hacer con ese resultado? Lo voy a dividir entre 3 porque el tubo orotraqueal deberá de ocupar 1/3 del diámetro anteroposterior de la laringe. Ahí veré si el tubo orotraqueal es el adecuado para mi paciente y si no es el adecuado, pues hay que notificarlo para poder hacer el cambio de este tubo orotraqueal y entonces ahora sí el paciente pueda mantener una vía aérea permeable y la entrega del volumen a través de este dispositivo de forma adecuada, ¿sí? Entonces, no solo se trata de la aspiración per se, sino de todo aquello que puede estar alrededor de mi paciente. Ya estoy ahí con el tubo, ya estoy revisando si el tamaño del tubo es el adecuado. Vamos a ver si la inserción del tubo orotraqueal también es la adecuada. Eso se hace a través de esta fórmula entre hombre y mujer. La longitud de inserción óptima es igual a 11.413 más 0.072 por la talla en centímetros menos 3 para el caso de los hombres. Para el caso de las mujeres es de 13.555 más 0.053 por la talla en centímetros menos 3.
Con esto puedo sacar una distancia aproximada, o bueno, la distancia de inserción óptima del tubo orotraqueal, y entonces dejar que el tubo orotraqueal también se encuentre en el lugar adecuado y en la distancia adecuada para nuestro paciente. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden hacer una captura de pantalla, pausar un poco el video para obtener las fórmulas y describirlas. Dejamos la referencia aquí de los artículos en donde sustentan estas fórmulas, porque al final van a ser las condiciones que beneficiarán a nuestros pacientes, ¿no? Esto es lo que beneficia al paciente. Llegar, no solamente aspirar, veo que el tubo es el adecuado, eso no se requiere estar haciendo siempre, ¿sí? Si ya sé que el paciente tiene un tubo, si apoyamos y estuvimos en la secuencia de intubación, ya sabemos que el paciente tiene el tubo adecuado, entonces hay algunos que podríamos omitir, pero es importante que si no ha sido así, podamos revisar estos puntos. Y no será necesario estarlos haciendo todo el tiempo, pero es importante mantenerlos en cuenta siempre. De ahí nos vamos entonces con qué sonda de aspiración yo puedo realizar esta intervención con el paciente. La sonda de aspiración también debe de tener o debe de ocupar menos del 50% del diámetro interno del tubo orotraqueal, porque si es más grande aumentará las presiones intrapulmonares y podemos generar atelectasias, lesiones, hipoxia importante en el paciente. Menos del 50%. Por ejemplo, si tenemos un tubo 2.5 o 3.5 con un French 6, está bien para la aspiración. Si el paciente tiene un tubo 4 a 4.5 con un French 8, de 5 a 7.5 con un 10, de 8 a 9.5 de un 12 o 14 French, que al final tienen que ser menor del 50% del diámetro interno del tubo orotraqueal. ¿Hasta dónde vamos a aspirar? Vamos a llegar hasta el orificio de Murphy, antes del orificio de Murphy, utilizando la distancia del tubo orotraqueal, es decir, la distancia o la longitud óptima del tubo orotraqueal tiene que coincidir también con la inserción de la sonda de aspiración, ¿sí? No hay beneficios claros en aspirar después del tubo orotraqueal, tenemos que aspirar en el tubo orotraqueal, que será la zona de acúmulo de secreciones que impedirán una vía aérea permeable. Debemos también de observar que nuestro paciente tiene cualidades. Entre estas cualidades para nuestro paciente es lo que nosotros podemos observar que el paciente representa a través de las curvas de presión del ventilador. No entraremos en demasiado detalle sobre ellas y veremos que tenemos curvas de presión-tiempo, ¿sí? La presión se mide de forma vertical y el tiempo de forma horizontal. Tenemos las de flujo-tiempo, que en estas sí podremos estar observando ciertas características del paciente, en donde vemos aquí en la parte superior el flujo y hacia aquí, hacia de forma horizontal, veremos el tiempo. Y volumen-tiempo, el volumen hacia arriba de forma vertical y de forma horizontal estaríamos viendo el tiempo. Estas curvas son las cuales nosotros podemos estar observando en el paciente. Lo que vemos en esta línea, todo lo que está de este lado, esto es el proceso inspiratorio, ¿sí? Todo esto representa la inspiración. Aquí la inspiración crece en presiones ascendentes hasta llegar a un pico máximo. Aquí la inspiración o el flujo que se entrega es continuo. Aquí hay un pequeño descenso en la parte final del flujo, pero todavía esto es entrega y un aumento exponencial del volumen. Y del otro lado lo que tenemos es el proceso expiratorio. En el proceso expiratorio, en la curva de flujo-tiempo, vamos a observar turbulencia, como si se hiciera una pequeña sierra sobre el flujo del paciente en el proceso expiratorio, que nos dirá que la salida de aire ahora en el proceso expiratorio no es la adecuada, seguramente por presencia de secreciones. Así también, nuestro paciente va a poder hacer pequeños esfuerzos respiratorios que tendrán entonces que disparar la siguiente ventilación. Estos esfuerzos respiratorios son normales en muchos de los casos para el paciente, solo tenemos que verificar que este esfuerzo respiratorio desencadene la entrega del volumen programado que tengamos con nuestro paciente o de la presión que se haya programado en el paciente. También puede ser otra alternativa.
¿sí? Bueno, ahí tenemos que estas pequeñas muescas representarían el esfuerzo respiratorio. Ahora bien, veamos este paciente. Vemos que tiene una presión pico de 50, está muy alta la presión pico. Y se hace algo llamado una pausa inspiratoria. Aquí tenemos la curva, ¿sí? La curva de presión-tiempo y aquí abajo tenemos la curva de flujo-tiempo. En las curvas se hace una pausa inspiratoria para crear una meseta. Se crea la presión pico, se crea una meseta y entonces buscamos la diferencia entre esta meseta. Si la meseta tiene entre la presión pico y la presión meseta menos de 3 centímetros de agua de diferencia, estamos pensando en pacientes restrictivos, pacientes que por su condición pulmonar, pacientes con enfisema pulmonar, con bronquitis crónica, que es la propia situación pulmonar o del parénquima, estas presiones se van siguiendo y entonces es una condición restrictiva. Para una condición obstructiva, la presión meseta se queda abajo y la presión pico se dispara. La distancia, más de 3 centímetros de agua. En este paciente se toma la presión pico y la presión meseta. ¿Qué es lo que observamos? Tiene aquí 22.2, ¿sí? Y está en 50, claramente más de 3 centímetros de agua, una condición obstructiva. A este paciente lo que se le hace es aspiración de secreciones, tuvo también un broncoespasmo y se hacen micronebulizaciones y después la presión pico ya se queda en 28. Vemos en este caso, vean el paciente, signos vitales, ahí los tenemos, una saturación de oxígeno de 92%, una frecuencia cardíaca de 50, y vamos a ver ahorita en el ventilador cómo es que se observa la condición del paciente. Aquí seguramente la saturación bajó de los parámetros que estaban anteriormente. Aquí está la curva, vean la curva de flujo-tiempo y vean esta sierrita que se hace aquí abajo. Tratamos ahí de señalarla, el video se mueve y tenemos una presión pico de 26. La presión está aumentada y vemos esta turbulencia que se está generando en el proceso expiratorio. ¿Sí? Ahí está el proceso expiratorio y bueno, es lo que podemos estar observando en el ventilador mecánico relacionado a la presencia de secreciones de nuestro paciente. ¿Sí? Ahí está, es lo que nosotros podemos observar ahí, está en asistido controlado por volumen. Bueno, por ahí se veían también los parámetros del paciente. ¿Qué se tiene que hacer? Pues bueno, mejorar la condición clínica, aspirar secreciones en el paciente y verificar que esto pueda desaparecer. ¿Qué recomiendan las guías? Aumentar la oxigenación del paciente entre 3 a 5 minutos antes de la aspiración de secreciones y esto también tendrá que ser después de la aspiración de secreciones. Podemos sugerirles, tenemos aquí en estos, por ejemplo, en este tipo de ventiladores, tenemos un botón que nos permite oxigenar al paciente al 100% durante 2 minutos. Entonces aquí el paciente tiene un 50, está al 50% de FIO2 y se sube por 2 minutos al 100%, quizás mientras preparamos material, mientras nos encontramos en el lugar, mientras le decimos al paciente la actividad que se va a realizar, estamos preoxigenando al paciente. Cuando termina el evento, ahora vamos a oxigenar al paciente nuevamente entre 3 a 5 minutos para que el paciente pueda recuperarse sobre estos periodos de hipoxia que se van generando al momento de hacer la aspiración de secreciones. Sugerimos que sean con estos elementos, porque si lo cambiamos de forma manual, también se puede, lo llevamos al 100%, pero si ya terminé y lo dejé al 100% a mi paciente, puede ser que lo deje al 100% y la FIO2 al 100% no está recomendada en los pacientes, ¿sí? O que el paciente empiece a saturar al 100%, tampoco, no es lo buscado y puede generar deleterio en nuestro paciente. Esto evita que si en un descuido yo levanto los materiales y me retiro, esto regresa a la FIO2 programada de mi paciente y mi paciente continúa con lo previsto en su tratamiento.
Otro de los puntos importantes, de hecho, estuvimos trabajando en una campaña sobre el neumotaponamiento. Puedo decirles que está en el ISSSTE de Tlaxcala, está, me parece, también en el Hospital General de Tlaxcala, está en el Hospital General de Cholula, está en el ISSSTE en Jalapa, también un gran amigo de Jalapa. Sabemos que todavía con ellos hicimos estas campañas en donde buscamos que el neumotaponamiento sea una herramienta que se esté utilizando siempre con los pacientes, ¿sí? Que sea sí o sí. Van a poder encontrar en el canal el video completo de neumotaponamiento, desde qué es, cómo se preparan los instrumentos para la medición y cómo poder hacer los ejercicios para estos, ¿no? Entonces, bueno, aquí no veremos todo completo, pero pueden buscar el video en el canal. Está todo de principio a fin en menos de 5 minutos, neumotaponamiento. El neumotaponamiento está diseñado para evitar el reflujo del volumen que se le va a entregar al paciente, es decir, la presión que debe de generar el neumotaponamiento en los laterales de la tráquea de nuestro paciente no deben de ser o no están diseñados para fijar el tubo, ¿sí? No le meto más aire para que se apriete más y el tubo quede fijado. La fijación del tubo va en el exterior. Esto solo evita el retorno del flujo de volumen de nuestro paciente. Cargado con 10 ¿Sí? centímetros de Vean aire. aquí, Vamos a revisar el primero. Si en este pueden video observar aquí tenemos el en el, neumotaponamiento en o el el manómetro, dispositivo, vamos a lo ver cuánta pueden ver presión en el está canal, ejerciendo. conectamos Alcanza y los 140 milímetros de 140 mercurio. milímetros de ¿Qué nos mercurio dice nuestra cuando bibliografía? Nos la vamos a mover bibliografía hacia nos este lado. marca de 18 a La 22 presión del milímetros de mercurio. Por aquí neumotaponamiento lo indica de pasamos, de hecho hasta 20 a aquí 30 lo centímetros pusimos de en agua asterisco, o en este caso 18 a de 22 18 a milímetros de 22 mercurio milímetros y de el mercurio. paciente con 10 Vamos a ver cómo centímetros de agua en solucionar este esto. ejercicio Solamente con alcanzó 10 centímetros de 140. aire alcanzamos Entonces aquí lo que 140. vamos a hacer es Vamos abrir a la abrir nuestra perillita, llave y la vamos a ir abrimos, bajando la presión de nuestro neumotaponamiento vean, hasta lo llegar al dejamos valor en objetivo. 20, Una vez ¿sí? que De llegamos 18 a al valor 22, objetivo, quitamos desconectamos y ahora y lo ya se tenemos queda listo. el neumotaponamiento adecuadamente. Entonces, es muy importante esto. Vean este video de principio a fin. Vamos a estar subiendo seguramente la infografía de este material porque nos parece un gran elemento. No solamente tenemos que pensar en sacar secreciones y ya, tenemos que ir un paso más allá entre todas las actividades que debemos de realizar. Vemos aquí, por ejemplo, la presencia de un moco importante, estos mocos asesinos, la presencia de gran cantidad de secreciones, el que no se solucionen los problemas con la aspiración de secreciones, que no se solucionen con las micronebulizaciones que se le hicieron al paciente, que aumentando la FIO2 tampoco mejora la oxigenación. Bueno, seguramente podríamos llegar a tener condiciones como estas cuando las presiones son muy elevadas y no se pueden solucionar. Entonces hay que retirar el tubo orotraqueal y volver a intubar al paciente porque estos tapones serán muy difíciles de poder extraer solos. Esto debido a que recomendaciones en guías del 2020 no sugieren la administración cotidiana de volumen o de fluido al tubo orotraqueal porque se asocia a infecciones, a- bueno, está puesto en infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Por ejemplo, hay técnicas precisamente que nos van a ayudar o recomendaciones que nos van a ayudar a prevenir esto, neumonía asociada a la ventilación mecánica, prevención, diagnóstico y tratamiento. En los puntos de prevención, ¿sí? En estas estrategias, la ventilación no invasiva con presión positiva, posición semisentado para disminución de la aspiración de secreciones orofaringeas, higiene oral con clorexidina y tubos endotraqueales especializados con drenaje subglótico de secreciones. Aquí nos preocupábamos siempre por solamente la aspiración de secreciones en el interior del tubo orotraqueal, pero se puede generar o debemos de generar también una aspiración subglótica, tubos orotraqueales que tengan estas capacidades. En México tenemos, por ejemplo, manuales o guías como este. Manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de salud. Existe un rubro
para la ventilación mecánica y bueno, para las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Y uno de los puntos que queríamos poner aquí es que se realiza cepillado y enjuague con clorhexidina al 0.12%, solución salina al 0.9%, en presentación de 100 mililitros para adultos y solución fisiológica al 0.9% o agua bidestilada en neonatos como limpieza de la cavidad oral y eso ayudará a evitar la translocación bacteriana. Sin embargo, en este estudio, ¿sí?, en donde sugiere que menos es más, la higiene diaria oral en el paciente no sugiere el uso de clorhexidina. El argumento que se menciona en este artículo es que la clorhexidina disminuye el proceso de salivación en el paciente y la salivación es aquella que va a evitar que se adhieran microorganismos o que va a tratar de mantener la vía aérea mucho más estable. ¿Qué sugiere? Mejorar la hidratación en el paciente para que la salivación se contemple y no utilizar elementos en base a alcohol y tampoco utilizar clorhexidina en la limpieza oral. Se sugiere utilizar un cepillado, ¿sí?, de forma mecánica, tratar de eliminar la placa dentobacteriana y limpiar solamente con solución salina o agua bidestilada las piezas dentales del paciente. Pero bueno, aquí están. Algunos nos dicen que sí, algunos nos dicen que no. Tú podrías contarnos tu experiencia, cómo te ha ido con la clorhexidina. ¿En tu hospital lo hacen con agua inyectable? ¿No utilizan clorhexidina? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Entonces, será muy interesante verlos en los comentarios, saber qué es lo que está sucediendo y entonces ver, ¿no? Estos artículos no se contradicen, solo tienen observaciones a través de un punto de vista diferente. Vemos aquí, se está llenando el neumotaponamiento en esta pequeña simulación y este tubo orotraqueal tiene la capacidad de hacer aspiración subglótica. Se van a generar un acúmulo de secreciones en la zona superior al neumotaponamiento y entonces lo que nos va a permitir es que podamos hacer aspiración también de la zona subglótica. Y eso permitirá tener una vía aérea mucho más estable, mucho más higiénica y evitar estas complicaciones que vamos a tener con nuestros pacientes o que podemos llegar a tener con ellos. ¿Qué más? ¿Qué más de la aspiración de secreciones? Tenemos técnicas como esta técnica de Salat, ¿sí?, esta succión continua, permanente, durante la intubación del paciente para hacer laringoscopía. La intubación en el paciente llega a ser difícil cuando el paciente tiene grandes cantidades de mesis, contenidos gástricos, pacientes con estómagos llenos que llegan a la sala de urgencia, paciente que va de la sala de urgencia a la terapia y que en la terapia tiene que ser intubado, pero la procedencia es de la sala de urgencia, es un paciente con estómago lleno, al menos debería ser considerado de esa forma. Esta técnica, la técnica de Salat, nos permite hacer una aspiración continua de gran cantidad de volumen, de todavía hasta de algunos cuerpos pequeños que pueden ser aspirados a través de estas cánulas. Aquí vemos, por ejemplo, vemos que la cánula, la morfología de la cánula y el diámetro de la cánula le permite poder llegar hasta el orificio glótico y mantener aspiración continua. Es un apoyo durante la aspiración. Seguramente han visto que hay secreciones, no se retira brevemente la laringoscopía, se aspira, se vuelve a hacer laringoscopía, se busca, el paciente sigue produciendo secreciones y se va repitiendo hasta que se intenta hacer en el lapso en donde no hay secreciones y tratar de lograr que eso suceda. Con una aspiración continua se puede hacer laringoscopía e intubar al paciente precisamente con esta condición. Podemos ver ahora en este video, es un proceso de simulación precisamente para esta técnica de Salat. Vemos aquí, ahorita se va a observar sobre la vía aérea cómo se va a llenar de secreciones. Vean, ahí está, gran cantidad de secreciones. La aspiración por el diámetro interno de estas cánulas va a permitir que se pueda liberar la vía aérea más rápido porque la aspiración será en mayor cantidad, ¿no? Aquí, pues bueno, en estas simulaciones se hace la forma de explicar o bueno, se hacen las técnicas para la intubación.
Tenemos aquí una cámara, tenemos un videolaringoscopio que nos va a permitir observar lo que sucede a través de esta imagen que podemos ver aquí al fondo, ¿no? El tubo orotraqueal, ahí tenemos el videolaringoscopio, van a aumentar aquí las secreciones, ahí está, gran cantidad de secreciones, empieza a aspirar. Vean la forma, cómo se debe de colocar la cánula para que pueda entrar hasta la parte del orificio glótico, cercano al orificio glótico. Su forma le permite poder llegar hasta este punto. Ahí lo podemos observar. Ahí ya vemos el orificio glótico en la imagen. Aspiración, secreciones. Y bueno, pequeño errorcillo, se desconectó la cánula de la fuente de succión. Pero bueno, pues no es algo que se puede solucionar rápidamente. Ahí está, gran cantidad de secreciones. Aunque rápido barre estas secreciones, aquí ya con un zoom, se observa ya orificio glótico y ahorita tendrá que quedar el proceso de intubación. ¿Sí? Ahí vamos a esperar un poquito. No, ahí está, ya vemos el orificio glótico, vemos cómo las secreciones se aspiran de forma continua. ¿Sí? A pesar de que el paciente tiene gran cantidad de secreciones, ahora y en este punto es visible el orificio glótico, ¿no? Bueno, por aquí ayudan a aumentar o a disminuir un poco el flujo. Se va a intubar al paciente. Ahí va el tubo. Entra el tubo orotraqueal. Ahí se ve el paso a través del orificio glótico. Quitan el estilete. Continúan aspirando. Vean que en la aspiración no se detiene. Ahora van a intercambiar, van a aspirar ahora el tubo orotraqueal por las secreciones que se pudo haber llevado en el transcurso del procedimiento. Entonces, son técnicas que se pueden tener en gran apoyo para el paciente y siguen siendo aspiraciones secreciones, ¿no? Es la necesidad de nuestro paciente con esta condición. ¿Qué catéter se puede utilizar? El catéter que está ahí promocionado pues es el catéter Ducanto, es un catéter grande, 6.6 milímetros de luz interna, entonces nos va o va a permitir que se puedan aspirar, ¿no? No es patrocinio del catéter ni nada por el estilo, pero es el catéter que se puede utilizar para esta técnica de Salat. Aquí lo vemos con otro paciente, ¿sí? En este caso, este paciente, cuello corto, el paciente podría parecer obeso con este ángulo de imagen, la forma de la imagen, y lo que hacen aquí pues precisamente es mantener una aspiración constante, no se ve de líquidos genéticos, pero pues se alorrea importante y genera asistencia durante la intubación. Permíteme con videolaringoscopio. La gran cantidad que va a succionar durante este periodo de tiempo también va a permitir disminuir la cantidad de aerosoles. Bueno, en el momento prueba una situación crítica, ¿no? La presencia de aerosoles. Aquí vemos el zoom. Ahí está el orificio glótico. Vean que la cánula de aspiración no se ha ido. Se sigue aspirando durante la canulación. La canulación. Ahí están la cánula orotraqueal y la cánula de aspiración. Van a hacer conexión para ya ahora continuar. Etcétera. Neumotaponamiento. Ahí lo están haciendo con cálculo nada más de la jeringa. Esto que tendríamos que también pensar que nuestro neumotaponamiento es importante. Pero es la apoyo también durante la intubación de nuestro paciente técnica Salat a través de un catéter o del catéter Ducanto. Y bueno, pues la aspiración de secreciones tiene su proceso, tiene en qué nos preocupamos más o no.
En este artículo, conocimientos y prácticas de aspiración endotraqueal entre profesionales de enfermería, en esta una revisión sistematizada, nos hace referencia en sus resultados a qué es en lo que se preocupa más el personal de enfermería relacionado a la aspiración de secreciones. Se preocupa mucho o se tiene mucho en la mente en la protección personal, gran punto, muy importante, mantener esterilidad de los catéter y la preparación del paciente. En un estudio en España, no solamente para la aspiración de secreciones, sino para los pacientes eh, o que van a pasar una intervención que puede generar un poco de dolor. Hay un protocolo guiado por enfermería, 15 minutos antes se les da un analgésico a los pacientes, ha disminuido los efectos de disconfort del paciente durante los procedimientos y ha demostrado disminuir entre 2 y 3 días las estancias en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esto es relevante en los costos, en los tiempos de recuperación para nuestro paciente. ¿En qué pensamos menos los enfermeros? Las prácticas menos frecuentes, la reevaluación después de la aspiración, la documentación y la postoxigenación. ¿Sí? El uso de un catéter también del tamaño adecuado es más el que tenemos al alcance, es más el que está en disponibilidad en ese momento. Y bueno, pues es en lo que nos preocupamos más, en lo que nos preocupamos menos. Pues nada, esperemos que este video sea de su agrado. Comenta cómo se hace aspiraciones y secreciones en tu hospital. Dinos qué otros temas quieres que podamos ir atendiendo. La idea es ir llegando a más, es poder alcanzar a mayor cantidad de personas y hoy la verdad es que lo hacemos con un gusto enorme el ver que ahora nuestro canal va creciendo, va dando esos pasos, creemos que firmes, creemos mucho en que los pasos son, cada uno de los pasos son realmente muy importantes, 300 personas es un auditorio, es un lugar de mucho impacto. Quizás no los vemos aquí, pero gracias por la confianza que han tenido con estos proyectos, con Enfermeguía en el canal de YouTube, con Ocmalud en nuestra fanpage en Facebook. Y bueno, pues ahí estaremos, seguiremos creando más y más. Les mandamos un abrazo, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sabemos en qué momento estén viendo este video. En este momento son las 12:54 de la noche, terminando de grabar este video. Lo dejaremos en la posedición y demás. Y bueno, pues nos estamos viendo en los siguientes videos. Muchas gracias. 300 suscriptores hemos alcanzado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Bye.